Esta vez, el silencio se rompió de manera tajante. Una frase contundente, una mirada fija y un tono que no admitía discusión. Así fue la advertencia que Sara lanzó directamente a Khan Amaman. Quienes estaban presentes aseguran que el ambiente se volvió tenso, casi irrespirable, en cuestión de segundos. Khan, acostumbrado a dominar cualquier conversación, se quedó inmóvil, sorprendido por la firmeza de las palabras que acababa de escuchar. Nadie esperaba que la situación llegara tan lejos, pero la gota que colmó el vaso parece haber sido la insistencia de Khan en aparecer constantemente en los temas relacionados con Demet. Sara no lo soportó más, y decidió hablar claro, sin filtros ni diplomacia. Todo ocurrió en un ambiente donde la discreción solía ser la norma. Sin embargo, esta vez, las emociones se desbordaron. Sara llevaba días acumulando incomodidad, observando cómo las actitudes de Khan generaban murmullos entre los allegados de Demet. Las cosas comenzaron con comentarios aparentemente inocentes, pero poco a poco tomaron un tono más personal. Sara, protectora por naturaleza, no dudó en enfrentarlo. Si sigues interfiriendo en la vida de Demet, te arrepentirás. Fueron las palabras que, según varios testigos, salieron de su boca con una calma tan fría que heló el ambiente. El rostro de Khan cambió de inmediato, y su respuesta fue apenas un silencio incómodo. Dicen que sus ojos buscaron una salida rápida, pero el impacto de esas palabras lo dejó inmóvil por un instante. Sara no levantó la voz, no gesticuló exageradamente. Fue su serenidad lo que hizo que cada sílaba sonara como una sentencia. Khan intentó defenderse, pero Sara lo interrumpió antes de que pudiera justificar sus acciones. No quería explicaciones, quería límites. Lo más sorprendente fue la cantidad de personas que presenciaron el momento, y cómo cada uno interpretó la tensión a su manera. Algunos aseguran que Khan solo intentaba mantener una amistad sincera con Demet, mientras otros creen que sus gestos han ido mucho más allá de lo amistoso. Lo cierto es que Sara ya no piensa quedarse callada. En su mirada había una mezcla de decepción y firmeza. Una declaración silenciosa de que no permitirá que las cosas se salgan de control. La advertencia fue pública, directa y sin posibilidad de malentendidos. Desde ese instante, el ambiente cambió completamente. Khan, visiblemente incómodo, optó por retirarse sin pronunciar más palabras. Su salida fue rápida, casi apresurada, dejando tras de sí un silencio espeso. Los presentes apenas se atrevieron a comentar lo sucedido, pero los rumores se esparcieron con velocidad. Nadie puede negar que la tensión entre ellos ha alcanzado un punto crítico. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué provocó realmente la reacción de Sara? ¿Hubo algo más que simples palabras o gestos malinterpretados? Lo que parece claro es que ella siente que Demet ha sido invadida en su tranquilidad, y no piensa permitirlo. ¡Pum! Las redes sociales no tardaron en reaccionar al rumor. Los seguidores de Khan y Demet se dividieron en opiniones encontradas, y los comentarios se multiplicaron por miles. Algunos defienden a Khan, argumentando que todo es un malentendido, mientras otros aplauden la valentía de Sara por poner límites donde nadie se atrevía. En cuestión de horas, el tema se convirtió en el más comentado en plataformas y foros de fans. Cada frase de Sara ha sido repetida, analizada y reinterpretada. El eco de sus palabras resuena más allá de la escena inicial, y muchos aseguran que el mensaje no fue solo para Khan, sino también para quienes lo rodean. Sara, con esa advertencia, marcó una línea clara que nadie podrá ignorar. La tensión entre los tres nombres, Khan, Demet y Sara, ha revivado viejas historias que se creían cerradas. Todos recuerdan la conexión especial entre Khan y Demet, una química que traspasó las pantallas y que generó rumores durante años. Pero ahora, con Sara interviniendo de manera tan firme, las cosas parecen tomar un rumbo completamente distinto. Khan, según quienes lo conocen, no soporta sentirse controlado ni limitado. Sin embargo, esta vez, la fuerza con la que Sara habló lo obligó a detenerse. Dicen que sus gestos posteriores fueron los de alguien reflexionando, consciente de que la situación había cambiado para siempre. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la escena. Cada medio ofreció su versión,
algunos exagerando los hechos, otros suavizándolos. Pero nadie negó la existencia de la advertencia. Todos coinciden en que fue una reacción inesperada, pero inevitable. En el fondo, Sarah no solo hablaba por Demet, sino también por el respeto que cree que se debe mantener cuando los límites personales se cruzan. Ka no ha dado declaraciones, pero su silencio es interpretado de muchas maneras. Algunos piensan que prepara una respuesta pública, otros que ha decidido mantenerse al margen. Sea como sea, el episodio dejó una marca difícil de borrar. Demet, por su parte, se ha mantenido ajena al conflicto, aunque las cámaras buscan cualquier gesto o palabra que revele su posición. Mientras tanto, Sarah sigue firme en su decisión: proteger la paz de Demet a toda costa. Los analistas del espectáculo aseguran que esta advertencia podría cambiar las dinámicas entre ellos para siempre. Hay quienes creen que este conflicto traerá distancia definitiva, y quienes sospechan que por el contrario, podría reavivar viejos sentimientos. Pero, por ahora, lo único que todos saben con certeza es que la voz de Sarah resonó como un trueno en medio del silencio. Nadie se atreverá a ignorarla. Onton, indonte. Su frase ya se repite como un eco en cada rincón del mundo del entretenimiento. Si sigues interfiriendo en la vida de Demet. Una advertencia tan directa, tan cargada de verdad, que parece haber puesto un punto final a una historia que nunca terminó de cerrarse.